Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro Seminario Internacional CEDEFIS número 59, del que vamos a hablar de la perspectiva actual de la creatina. Estos seminarios los organizamos como parte del programa de desarrollo para nuestra comunidad educativa y además como parte del compromiso que tenemos con la sociedad en general. Vamos a proceder ahora sí con la presentación de nuestro ponente. El día de hoy contaremos con la participación de un especialista ampliamente capacitado que forma parte de la plantilla docente de nuestra institución, específicamente en el diplomado del que les hablaba, el Diplomado Internacional en Nutrición Deportiva. Él cuenta con una trayectoria profesional en el área de la nutrición y me refiero, por supuesto, al profesor Eric de Jesús Cardona, quien es licenciado en nutrición con diplomado en nutrición deportiva y además certificación ISAC L1 como antropometrista. Entonces, sin más preámbulos y con mucho gusto, voy a ceder el micrófono a nuestro ponente para comenzar con este primer segmento. Profe, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Bien, vamos a empezar con por qué sigue causando polémica el consumo de uno de los suplementos con mayor evidencia científica. Y aquí probablemente muchos digamos que ya tenemos como conocimiento de cómo se usa, que para qué objetivo lo utilizamos, incluso para qué tipo de pacientes es como más recomendado o para qué tipo de deportes. Entonces, ¿por qué aún sigue causando polémica? Por ejemplo, en el consultorio, cuando tú le sugieres el consumo de creatina a un paciente y te dice, no, pues es que sí intenté consumirla, pero se me estaba cayendo el cabello y por eso ya no la consumo. O es que me dijeron, o es que vi en TikTok, o es que vi en Instagram y por eso pues ya mejor no la consumo. Entonces, respecto a esas polémicas, vamos a ver qué nos dice actualmente la ciencia, los estudios que hay más recientes. Pues, ¿qué es la creatina? La creatina es una sustancia que nuestro cuerpo produce de manera endógena. Nuestro cuerpo la produce a partir de ciertos aminoácidos, como es la metionina, la glicina y la arginina. Los órganos encargados de producirla va a ser el hígado y el riñón, y la otra parte de donde nosotros podemos obtener la creatina sería por medio de los alimentos. Los alimentos, principalmente la carne roja, los pescados, pero también la podemos obtener, como más comúnmente la consumimos nosotros, por medio de algún suplemento. La perspectiva actual nos dice que hay muchos referentes respecto a lo que sabemos actualmente de la creatina. Hay bastantes evidencias de cómo se utiliza o cuál es el respaldo que nos sugiere la utilización de este suplemento. Hay mucha polémica respecto al consumo, a las cantidades, así es mejor consumirla antes, consumirla después del entrenamiento, pero en relación a lo que nos dice la ciencia, se han hecho estudios, es de los suplementos que más evidencia científica tiene respecto a cómo utilizarla, cómo consumirla, bajo qué protocolos y ante qué tipo de deportes podríamos nosotros realmente ver un beneficio. Bien, respecto a los requerimientos, se estima que de manera normal nuestro cuerpo requiere aproximadamente 2 gramos de creatina al día. Dentro de estos 2 gramos de requerimiento, nuestro cuerpo es capaz de producir el 50% de manera endógena, de donde les decía, a partir del consumo de aminoácidos, metionina, arginina, y el otro 50% es lo que nosotros consumimos por medio de los alimentos. ¿Qué es lo que pasa con esta creatina cuando nosotros la consumimos y nuestro cuerpo la empieza a generar de manera endógena? Esta creatina se va a unir a un grupo fosfato y se va a almacenar en el músculo, y de esta manera lo conocemos como fosfocreatina. Se estima que aproximadamente el 95% de la fosfocreatina está almacenada en el músculo y el otro 5% en algunos órganos. Esto para dar la capacidad de la contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros consumimos cierto tipo de suplementos? Lo que hacemos es aumentar la cantidad de almacenamiento que tenemos. Y si esta creatina que nosotros almacenamos en el músculo esquelético tiene la capacidad para generar una mejor contracción muscular, por lo tanto, al tener mayores reservas, pues también vamos a ser capaces de responder mejor a algún tipo de entrenamiento o a algunos deportes. ¿Cómo se genera esta contracción muscular? Pues bien, cuando nosotros consumimos la creatina, les decía que se une a un grupo fosfato y es esa molécula que vemos aquí en esta partecita de la diapositiva.
Posteriormente, con ayuda de una enzima que es la creatinquinasa y la presencia de ADP, la creatinquinasa lo que va a hacer es romper el grupo fosfato de esa fosfocreatina que teníamos almacenada. El grupo fosfato se va a unir al ADP y nos va a formar ATP para la contracción muscular, que es lo que estamos viendo ahí en la imagen, en el GIF, la contracción muscular. ¿Qué es lo que pasa con la creatina que queda restante? Pues pasa al metabolismo, se conforma en creatinina y la excretamos por medio de la orina. Ahora, respecto a los efectos ergogénicos de la creatina, la mayor parte de los estudios están hechos en algunos ámbitos de fuerza. Casi en cuestión de deportes de resistencia no hay muchos, apenas se está haciendo algunos estudios respecto a esta parte de la resistencia y se estima cuáles pueden ser los beneficios. Pero lo que sí tenemos claro es en cuestión de la fuerza, algunos deportes que requieren de sprints, como en atletismo 100 metros, pruebas cortas de alta intensidad, de básquetbol, el sprints en fútbol, en soccer, en americano, y pues obviamente lo que lo relacionamos en cuestión estética por el levantamiento de pesas también. ¿Qué nos dice actualmente la evidencia científica respecto a estos efectos? Hay bastantes estudios que respaldan el consumo de creatina, dependiendo de los protocolos que nosotros utilicemos, para aumentar el rendimiento de los sprints, como les decía, dependiendo del tipo de deporte. Por ejemplo, en fútbol, que a veces se llegan a requerir algunos sprints rápidos, esa sería una función de la creatina. Aumenta la fuerza y la masa muscular. Cualquier protocolo en el cual nosotros también estamos buscando generar hipertrofia muscular o aumentar la fuerza también nos puede funcionar. También se ha visto que aumenta la síntesis de glucógeno. Más adelante les voy a explicar un poquito, pero se ha visto en algunos estudios que cuando nosotros consumimos la creatina con algunos hidratos de carbono, se almacena de mejor manera, se absorbe de mejor manera y puede resultar mejor en la síntesis de glucógeno muscular. También aumenta el umbral anaeróbico, lo cual puede ser benéfico en algún tipo de deportes cuando hay acidosis por la acumulación de ácido láctico. Y también mejora la recuperación. En este aspecto, muchas veces mencionamos que retrasa la fatiga y es donde entra la mejor tolerancia al entrenamiento. De una mejor manera, cuando nosotros consumimos creatina por medio de la suplementación, nosotros nos aseguramos de estar tolerando un poquito más las cargas de entrenamiento y poder recuperarnos de mejor manera. Todo esto va ligado con lo que ya les mencionaba, ya que posterior al entrenamiento lo que ocurre pues es después de una depleción de glucógeno muscular y de las reservas de fosfocreatina que teníamos, posterior al entrenamiento ocurre como una síntesis tanto de la masa muscular como del glucógeno, como también de la absorción de la creatina que nosotros consumamos. Entonces, en esta relación, el consumo post-entrenamiento resulta más benéfico para todos estos beneficios. Bien, en algunos estudios donde se han hecho pruebas del consumo de creatina en deportes o esfuerzos que duren menos de 30 segundos, se ha visto como beneficios que aumenta la velocidad y la potencia en este tipo de deportes. Que de repente no me deja avanzar la diapositiva. Si quieres, profe, coméntame cuando haya que avanzar y con mucho gusto te apoyo. Ok. Puedo avanzar. Van a salir cuatro tipos de deporte. Otra más, otra más. Ahí está, gracias. Bien, entonces,
Nos adelantamos un poquito. Disculpen las fallas técnicas. Ahí está. En deportes o esfuerzos que duran menos de 30 segundos, aumenta la potencia y la velocidad y retrasa la fatiga. Esto se ha visto tanto en hombres como en mujeres en varios tipos de deportes. En algunos deportes o esfuerzos que duran entre 30 segundos y hasta 5 minutos, se ha visto la mejoría en un aumento de potencia de salida y de mantener la velocidad. Como les decía, en algunos deportes de resistencia no se ha visto como tal algún beneficio o alguna mejoría en cuestión del rendimiento deportivo. Sin embargo, sí hay alguna evidencia reciente que nos dice que muy probablemente pudiera mejorar la cuestión de hidratación y al mejorar la cuestión de hidratación, también retrasar la fatiga por intolerancia al calor, mejorando la regulación de la temperatura y de esta manera, como consecuencia, pues tener un mejor rendimiento. Sin embargo, como tal, sobre la fuerza o mejorar los tiempos de carrera en deportes de resistencia, pues hasta la actualidad todavía no hay algo determinante. Y en cuestión de la fuerza y acondicionamiento, también se ha visto que el consumo de protocolos de creatina aumenta la fuerza, la velocidad y la masa magra. Bien, ahora respecto a los mitos, probablemente ya hayan escuchado bastantes mitos, bastantes controversias respecto al consumo de la creatina, sobre si nos hace bien, si nos hace mal, si hay que descansarla cada cierto tiempo y cómo deberíamos de estarla consumiendo, si es mejor el protocolo de carga y después mantenimiento o nada más la fase de mantenimiento. Y bien, alguno de los mitos que existen es si causa retención de líquidos. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto? Se han hecho algunos análisis de estudios al respecto sobre la retención de líquidos. La idea que se tiene respecto a esta retención de líquidos es que conforme se consume la creatina hay un aumento de peso y muchas veces las personas dicen, pues es que creo que estoy reteniendo líquidos o estoy aumentando de peso por la retención de líquidos. La evidencia nos dice que realmente sí hay una ligera retención de líquidos, pero es a nivel intracelular, ya que cuando nosotros consumimos la creatina hay un transportador dependiente de sodio. Por lo tanto, para que la creatina entre a la célula requiere de una cantidad muy mínima de sodio y al llevar sodio, pues también ingiere líquidos, entran líquidos a a la célula. Entonces, ¿realmente influye esta pequeña cantidad de sodio que está entrando? Se menciona en algunos protocolos que los primeros días sí hay una pequeña fase de retención de líquidos, pero no es significativa. Y posteriormente, cuando ya entramos a la fase de mantenimiento, esta retención de líquidos ya ni siquiera se hace presente. Entre los estudios que se han hecho es en protocolos en hombres entrenados de fuerza, donde se ha consumido en la fase de carga 0.3 gramos por kilogramo de peso por un periodo de 7 días, seguido de una fase de mantenimiento de 28 días, donde se consumió 0.75 gramos por kilogramo de peso. En este estudio se vio que la ligera retención de líquidos nada más era en la fase de carga y posteriormente ya se regulaba otra vez la distribución de líquido intra y extracelular. En otro estudio también de fuerza en hombres entrenados se hizo lo mismo. Aquí no se midió la carga de creatina por gramos por kilogramo de peso, sino directo a lo que nos dice la mayoría de los protocolos. Hacer una fase de carga de 20 gramos al día por 7 días y una fase de mantenimiento de 5 gramos por día por 3 semanas. Entonces, en estos periodos de un mes no se ha visto que sea significativa la retención de líquidos. Y en relación a las mujeres, que a veces por cuestiones hormonales se tiene también la idea de que tienden a retener un poquito más de líquidos, el tercer estudio nos dice que se hizo en hombres y mujeres, donde se hizo directamente la fase de mantenimiento, donde estuvieron consumiendo 0.03 gramos por kilogramo de peso por un periodo de 6 semanas, tanto hombres como mujeres. En ninguno de los dos se vio que tuvieran retención de líquidos de manera significativa. Entonces, la mayoría de los estudios actuales nos dice que en estos periodos de aproximadamente 28 días
o menos de un mes en muestras de, al menos estos estudios, la muestra ha sido de 32. Hay un aumento del peso corporal total, pero no hay alteración del líquido intracelular y tampoco del líquido extracelular. Por lo tanto, no son concluyentes o no son significativas estas referencias que hacemos de retención de líquidos. Sí hay una pequeña fase en el inicio, pero es completamente normal por los transportadores de creatina y no es ni siquiera significativamente como para decir que estamos reteniendo líquidos o que no debamos de consumir la creatina. Otro de los mitos, se tiene la idea de que es un esteroide anabólico, que los efectos que nosotros podemos tener con el consumo de creatina es justamente que vamos a tener un aumento de la fuerza y de la masa muscular que se parece bastante a los efectos que tendríamos con el consumo de testosterona. Y bien, respecto a esto, sí hay cierto parecido en relación a los efectos del consumo de creatina. Cuando nosotros lo empezamos a consumir, se estima que aproximadamente a las 3 semanas nosotros ya estamos viendo diferencia en la ganancia de fuerza. Esto se ve reflejado en los entrenamientos donde ya podemos cargar un poquito más, donde nos fatigamos menos y donde es como muy evidente esa sensación de poder terminar el entrenamiento con mayor satisfacción a pesar de que sea un poquito más pesado. Y en relación a la comparación que se hace con los esteroides anabólicos, es justamente que los efectos pudiéramos considerar que sí son muy similares, sí es uno de los suplementos que mayor efecto nos trae en respecto a al aumento de fuerza y de masa muscular. Sin embargo, las regulaciones y la estructura química son completamente diferentes. Por lo tanto, los organismos que se encargan de regular este consumo, pues son completamente diferentes. Los esteroides anabólicos están regulados por la FDA, que es la que determina que una sustancia pues es esteroide anabólico y que esté permitido o no su uso. En este caso, en relación al deporte, pues está prohibido el uso de testosterona. Y en relación a la creatina ha tenido pues ya bastantes años con estudios de respaldo científico, donde muchos organismos se han encargado de hacer una clasificación, una recomendación, cuál es la postura que tienen ante el consumo de creatina. Y bien, el primero de ellos es el Instituto Australiano del Deporte, que si ya están familiarizados con ellos, es un organismo que se encarga de clasificar los suplementos alimenticios en 4 grupos. Estos 4 grupos son aceptados dependiendo de qué tanta evidencia existe y se va actualizando constantemente, donde también algunos suplementos a veces cambian de un grupo a otro dependiendo justamente de la evidencia que exista. Entonces, la creatina está en el grupo A, donde se encuentran los suplementos que podemos consumir con toda confianza, con el respaldo científico, siempre y cuando sigamos los protocolos que nos indica y que no está considerado como dopaje. Ahí entra el segundo organismo, que sería la WADA, la Agencia Mundial de Antidopaje, donde justo por las características que presenta la creatina, no está contemplado como una sustancia que esté prohibida o que sea ilegal el consumo en el ámbito deportivo. Y el otro en Estados Unidos es el DSHEA, que es como un tratado que se encarga de establecer qué sustancias están clasificadas como suplementos dietéticos y cuáles no. Entonces, esta también hace una diferencia respecto a la creatina y tiene su postura de que es uno de los suplementos que nosotros podemos utilizar con toda confianza, que no es ninguna otra sustancia prohibida, ilegal o que vaya a causar algún daño al organismo. Y más adelante también vamos a ver de la Sociedad de Nutrición Deportiva, que también tiene una postura y todo un estudio respecto a a la creatina, un metaanálisis. Otro de los mitos muy comunes es si causa daño renal o no. Referente a todo esto, este conflicto que existe del consumo de creatina, si daña el riñón o no, hay 2 elementos que contribuyen a la desinformación justamente. Uno de ellos, el primero, es que el consumo de creatina, pues directamente se filtra por los riñones y al pasar esto, pues dañamos o estresamos demasiado a los riñones y por lo tanto, pues va a haber daño renal.
El primero, como les decía, es una desinformación respecto a este metabolismo de la creatina. Cuando nosotros consumimos el suplemento de creatina, sí hay un aumento de su metabolito, es decir, yo consumo la creatina por medio del suplemento, me mantengo entrenando y ese entrenamiento lo que va a hacer es utilizar las reservas que yo tengo almacenadas de creatina y como ya las utilicé, la creatina restante se va a excretar, se va a convertir en creatinina, es el metabolito, y se excreta por medio de los riñones. Es completamente normal que si yo estoy consumiendo más creatina, esté desechando más creatinina. La cuestión aquí es que en muchos casos, cuando vemos en los estudios bioquímicos una pequeña elevación de la creatinina, pues ya es como motivo de alarmarnos. Incluso el médico luego prohíbe el consumo de creatina, pero mientras esté dentro de los rangos normales, mientras no haya antecedentes de daño renal y mientras estén siguiendo los protocolos de las cantidades requeridas, no hay ninguna evidencia de que cause el daño renal. Y aquí es justamente donde utilizamos un poquito la lógica. Si la masa muscular está conformada por creatina, por lo tanto, en varones que tienden a tener un poquito más de masa muscular, la creatinina tiende a ser ligeramente más alta, la creatinina sérica. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos consumiendo el suplemento y vemos a la persona que tiene hipertrofia muscular, que tiene grandes cantidades de masa muscular, va a ser pues dentro de sus rangos normales que esté ligeramente elevada. Cuando tú suspendes la suplementación con creatina, ves que los niveles de creatinina sérica vuelven otra vez a su estado normal y eso no significa o eso no pasaría en una persona con daño renal. Por lo tanto, la mayoría de la evidencia nos dice que justamente no hay un buen entendimiento de este metabolismo de la creatina. Y bien, entonces, ¿cuál es el segundo elemento que ha contribuido a esta mala fama de la creatina para causar daño renal? Pues resulta que se remonta a un estudio que se realizó en 1998. En este estudio fue un estudio de caso donde un varón relativamente joven ya presentaba un antecedente de daño renal de aproximadamente 8 años y estaba consumiendo medicamentos. Entonces, referente al punto anterior, se hace justamente que sale este estudio, lo publican y la mayoría de los científicos que tenían como mucho conocimiento respecto a que en el aumento de la masa muscular también va a aumentar el metabolito de esta fosfocreatina, que es la creatinina sérica, les hacen como mucha crítica a estos autores de que ellos estaban dando una mala referencia con un estudio de un solo caso donde la persona ya tenía un antecedente de daño renal y donde estaba consumiendo otras sustancias. Entonces, a final de cuentas, la publicación no se retractaron, no la quitaron, y de ahí viene la mala fama que tiene la creatinina en relación al daño renal. Entonces, en este caso, la persona en la que se realizó este estudio de caso ya estaba consumiendo medicamento, tenía daño renal previo de alrededor de 8 años y ya se había medio controlado cuando le sugirieron que se suplementara con creatina. Entonces, en el momento en el que ven un aumento ligero en la creatinina, pues los médicos le suspenden la suplementación y pues de ahí viene la mala fama que se le hizo, pero también las dosis que estaban consumiendo estaban ligeramente por arriba de lo recomendado actualmente. Entonces, fíjense, desde 1998. Y ya más recientemente, a partir de ese estudio, la mayoría de las investigaciones que se han hecho es justamente como para verificar si realmente sí había un daño renal. Este metaanálisis en el 2007 estudió algunos artículos donde 12 estudios hacían referencia de que ante el consumo normal de los protocolos que tenemos de creatina, no hubo ni siquiera un aumento de la creatinina sérica.
Otros 8 estudios sí refieren que hubo un aumento de la creatinina sérica, pero que incluso ese aumento estaba todavía dentro de los rangos normales, por lo cual no había ni siquiera por qué alarmarse. Y nada más 2 estudios que sí refirieron que hubo un aumento en la creatinina sérica. Uno se mantuvo dentro de los rangos normales y el otro fue igual del grupo de control de estudio. Es decir, ni siquiera se sabía exactamente si había sido directamente la suplementación o la alimentación. Entonces, aquí llegamos al siguiente punto de la creatinina sérica. Si nosotros estamos produciendo creatina de manera endógena a partir de los alimentos que nosotros consumimos, algunos estudios ni siquiera están controlando la parte dietética, donde se establece que el consumo elevado de proteína va a hacer directamente que tú estés produciendo pues más metabolito de esto, de la creatinina sérica. Por lo tanto, no es pues completamente verídico culpar directamente a la suplementación de creatina cuando hay otros factores que pudieran estar interfiriendo en eso. En resumen, no hay evidencia de que la suplementación con creatina cause daño renal cuando se consume en las dosis recomendadas en individuos sanos. Y esta cuestión de los individuos sanos es bastante importante porque para eso pues tenemos que saber cuáles son los antecedentes de la persona antes de recomendar un suplemento o las dosis de ese suplemento. Bien, otro de los mitos que existe justamente es el aumento de la masa grasa. Referente a esto, la mayor parte de las personas que comienzan con el consumo, pues justamente refieren que están aumentando de peso y que sienten que es grasa, que están reteniendo líquidos, que no saben exactamente el por qué es, pero la evidencia también ha hecho pues bastantes estudios en relación a la composición corporal, en cómo se modifica la composición corporal cuando nosotros estamos consumiendo este suplemento. Y pues hay bastantes estudios en ha habido estudios que se han hecho en nadadores de protocolos de 3 semanas más o menos. No se ha visto ninguna modificación en el aumento de masa grasa. En entrenamientos con HIIT tampoco hubo aumentos. En personas entrenadas en entrenamiento de fuerza que duró 6 semanas, tampoco hubo un aumento de la masa grasa. En jugadores de rugby por 8 semanas y en fisicoculturismo de 6 a 8 semanas, y en ninguno de estos se vio un aumento de la masa grasa. A lo cual en este primer metaanálisis se hacía la referencia de que en la mayoría de los protocolos que se habían establecido en menos de 8 semanas no había ningún cambio en relación al aumento de masa grasa. Posteriormente se hacen más estudios para saber si era una cuestión de protocolo de tiempo, que nada más era en menos de 8 semanas, o si había ciertos cambios o qué cambios iba a haber respecto a la masa magra y la masa grasa cuando nosotros extendíamos estos protocolos. Entonces, se siguen haciendo más estudios, igual varones entrenados en entrenamiento de fuerza, ese duró 12 semanas, no hubo ningún cambio. Varones mayores a 70 años entrenando fuerza, 12 semanas, tampoco hubo ningún cambio. Y por si de repente llegamos a tener la inquietud de que la mayor parte de los estudios se han hecho en varones, también hubo uno que se hizo específicamente en mujeres de 50 a 71 años, también entrenando fuerza. Este protocolo duró 24 semanas y tampoco se vio ningún cambio en el aumento de masa grasa. Sin embargo, cuando se hizo la evaluación de la composición corporal, sí se notó que había aumentado la masa magra cuando nosotros estábamos entrenando y consumiendo el suplemento de creatina. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que ese aumento de peso pudiera hacer referencia a un aumento de la masa magra, no exactamente de la masa grasa. Sin embargo, creo que esta es una cuestión cultural que la mayor parte de las personas está casada con la idea de que si vemos un número reflejado en la báscula y es más, estamos subiendo de peso y estamos subiendo de grasa. Cuando en esta parte creo que hay que educarnos tanto a nosotros como al paciente referente a la composición corporal. No es lo mismo subir 1 kilo de músculo que 1 kilo de grasa. Y es justamente lo que se vio en estos estudios, donde el aumento de peso sí era de la masa muscular y la masa grasa no aumentaba.
Y también está otro metaanálisis que se realizó en el 2019. En este metaanálisis fueron 19 estudios con una muestra de 609 personas mayores a 50 años de edad, y la mayoría de los estudios duraron entre 11 y 32 semanas. En estos protocolos se estuvo controlando el consumo de creatina y el entrenamiento de fuerza, y se notó incluso que había una reducción de aproximadamente medio kilo de masa grasa. Por lo tanto, pues llegamos a la conclusión de que el aumento que nosotros pudiéramos llegar a ver reflejado en la báscula, tendríamos que asegurarnos de qué fue lo que subimos de peso, si fue realmente la grasa o el músculo. Pero en la mayoría de los estudios nos hace referencia de que si nosotros nos mantenemos con la alimentación adecuada y realizando entrenamiento de fuerza, como en todos estos protocolos, el aumento primordialmente va a ser de músculo y no de grasa. Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Eh, Bien, existen muchos otros mitos que pues vamos a asegurarnos ya después del consumo de la creatina. Pero similar a esto, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es basarnos en la evidencia, si se puede, metaanálisis, y no nada más basarnos como en un único estudio para que no nos vaya a pasar como ese del daño renal de 1998, donde un solo estudio pues le creó la mala fama a la creatina en contra de todos los demás que existen que desmienten el daño renal. No nada más tenemos los beneficios de la creatina en relación al entrenamiento de fuerza o en cuestión del aumento de masa muscular, sino que actualmente se están haciendo muchos protocolos en relación a la salud integral, tanto en adolescentes como en el adulto mayor, para ver justamente cuáles son los efectos que tener. Si bien en adolescentes a veces suele ser un poquito complicado de realizar estudios por la cuestión de los consentimientos informados, de que el adolescente probablemente no cuente con los medios como para comprar sus suplementos y seguir como los protocolos, sino que se requiere también de la ayuda de los padres. A veces es complicado realizar estudios en adolescentes. Sin embargo, se está haciendo algunos intereses en relación a cómo pudiera beneficiar en la salud del adolescente. Y dentro de la salud integral, en general, se ha visto mejoría en la recuperación post-entrenamiento. De repente vi ahí que preguntaban algo de electrolitos. Me voy a adelantar un poquito en esta parte de mejorar la recuperación. Sí, hay una cuestión que nos ayuda a la recuperación. Cuando nosotros acompañamos el consumo de creatina con alguna bebida que llegue a tener hidratos de carbono, y no es propiamente por los electrolitos, sino más bien por la cantidad de hidratos de carbono que llegue a tener esa bebida, nos ayuda más a que ésta se absorba y se almacene de mejor manera, ya que, como recordarán, pues cuando nosotros entrenamos, el músculo se depleta tanto del glucógeno como de las reservas de fosfocreatina. Entonces, si después del entrenamiento nosotros consumimos tanto la creatina como glucosa, estas dos se combinan bastante bien para asegurar su integración al músculo y de esa manera pues poder almacenarse óptimamente. También nos ayuda, nos dice, a la prevención de lesiones. El consumo de creatina regularmente se había establecido como una parte de preparación de competencia, donde nosotros teníamos los protocolos bastante claros que decíamos, pues si mi deportista va a competir dentro de un mes, voy a hacer una primera, 4 semanas antes, una primera semana de carga, 3 semanas de mantenimiento, y me aseguro de que mi deportista llegue a la competencia en óptimas condiciones o con todas las reservas de fosfocreatina para que pueda rendir de mejor manera. Ya se ha visto que no es la única manera de la que nosotros nos podemos beneficiar de la creatina, sino que también nos ayuda a prevenir lesiones. Esto, pues de cierta manera, al mejorar la fuerza, también nos previene para lesiones. Mejora la tolerancia a entrenamiento a elevadas temperaturas. Esto les decía que propiamente
en deportes de resistencia no hay algún protocolo que nos diga que sí tiene una mejoría en el rendimiento físico. De manera indirecta, sí nos ayuda como a esta regulación de la temperatura, regulación de los electrolitos, de los líquidos, tanto intracelulares como extracelulares, y de esta manera, pues nos ayuda mejor a tolerar ciertos entrenamientos que son a elevadas temperaturas. Otra de las características que también se ha investigado es como neuroprotección. También referente a, a estos líquidos intra y extracelulares, nos dice que en algunos deportistas de categorías de peso, de contacto, donde tienen que a veces someterse a deshidratación para poder dar el peso y competir, también se ha visto que tiene mejoría en la neuroprotección ante los golpes o traumatismos que llegaran a ocurrir específicamente en el cerebro y la médula ósea. También funciona como un protector el consumo de creatina. En el adulto mayor también se ha visto que funciona como preventivo para enfermedades neurodegenerativas. Si bien la relación que se ha hecho con el Parkinson todavía no es tan relevante, todavía hay estudios que nos dicen que en el Parkinson no tiene efectos, pero que en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas sí pudiera llegar a funcionar, que cuando nosotros llegamos a consumir la creatina hay una disminución del colesterol total, de los triglicéridos, de la homocisteína y por lo tanto de la salud cardiovascular. Acumulación, también disminuye la acumulación de grasa en el hígado. Nos ayuda también a mejorar el control glucémico por esto que mencionábamos del músculo. Si nosotros estamos entrenando y después consumimos hidratos de carbono con la creatina, mejora este control glucémico para que esa glucosa que nosotros estamos consumiendo entre directamente a la célula muscular y pues ya no se mantenga como eh, esa hiperglucemia que no sería pues propiamente recomendada. Y en general, pues lo que ya sabíamos, que mejora la masa muscular y la fuerza. En relación a esto, hay también muchos protocolos que nos dicen que cómo tenemos que consumirla. Para estos beneficios, una cuestión indicativa de estarla tomando toda la vida, sino que hay algunas sugerencias, tampoco todavía no hay nada establecido, pero hay algunas sugerencias que nos dicen que dependiendo cuál sea el objetivo que tú determines, si es como les mencionaba al inicio, una cuestión competitiva en la cual tú nada más estás estimando 4 semanas, hacer tu fase de carga, después la fase de mantenimiento para llegar a esa competencia en tus óptimos niveles de almacenamiento de fosfocreatina, se usa de esa manera. Pero también si lo utilizas de manera recreacional para hacer ejercicio fitness, gimnasio o alguna cuestión similar y lo quieres consumir por 3 meses seguidos, se recomienda que entre 3 y 6 meses se haga una ligera pausa de entre 2 y 4 semanas y otra vez puedes retomar el consumo normal. No hay como tal alguna limitación respecto al tiempo que la podemos consumir, siempre y cuando nos apeguemos a las cantidades o a las dosis necesarias para la actividad física. Otra cuestión también es, justamente hablando de la prevención de lesiones, que si no se recomienda el consumo cuando nosotros no estamos entrenando. Muy probablemente las dosis tengan que disminuir si nosotros no estamos entrenando, pero sí nos ayuda a mejorar de esas lesiones, tanto a la prevención como si ya hubo una lesión y queremos salir más rápido de esa lesión, también nos ayuda el consumo de creatina, pero pues obviamente no vamos a estar completamente por mucho tiempo en estado de reposo absoluto consumiendo creatina. Ahora, respecto a las marcas, a los tipos, a qué vamos a estar consumiendo. La mayoría de los protocolos, lo que se ha estudiado es el que vemos ahí con la palomita, que es monohidrato de creatina. La cuestión de las marcas en realidad no es tan relevante, tan importante, sino más bien el tipo de creatina que nosotros estamos consumiendo, que en este caso la que se recomienda, la que se ha visto evidencia, es el monohidrato de creatina. Hay algunos otros suplementos que lo acompañan con saborizantes, que lo acompañan con algún estimulante, con alguna otra sustancia. La posición del Instituto Australiano del Deporte nos dice que cuando nosotros consumamos algún suplemento, sería mejor si lo consumimos de manera aislada.
Esto quiere decir que si yo estoy consumiendo el monohidrato de creatina y estoy viendo beneficios directamente nada más de esa única sustancia, me estoy asegurando de que los efectos que yo estoy teniendo pues son efectivamente por esa sustancia, que no pasa lo mismo cuando yo estoy consumiendo un cóctel de sustancias que tiene creatina y que tiene saborizante y que tiene estimulantes y tiene cafeína y tiene no sé qué. Realmente yo no voy a saber cuál de todas esas sustancias me está aportando el beneficio. Por lo tanto, la recomendación del Instituto Australiano del Deporte es justamente que se consuma o se trate de consumir únicamente la sustancia que sería el monohidrato de creatina. De esa manera ya no hay pierde, ya no hay falla de que yo esté consumiendo alguna sustancia que incluso pudiera resultar ilegal o que pudiera resultar perjudicial para mi salud. Entonces, el monohidrato de creatina sin saborizantes, sin ningún otro componente de la marca que ustedes quieran, nos sirve igual cualquier tipo de marca, siempre y cuando sea monohidrato de creatina. Ahora, ¿cómo tomarla? Nosotros podemos hacer dos cálculos, que sería uno en gramos por kilogramo de peso. De esta manera nos aseguramos que sea como más personalizado el consumo y estar asegurando de que sí lo estoy consumiendo en la manera adecuada. Y en ambos casos se puede utilizar el protocolo que es la fase de carga seguida de la fase de mantenimiento. La fase de carga consta de 0,3 gramos por kilogramo de peso al día por entre 5 y 7 días. Con 5 días está bien, pero hay quien la extiende hasta 7 días si es la primera vez que llega a consumir creatina. Si ya después de esto la llega a volver a consumir, ya se puede tomar un tiempo entre 3 y 5 días de carga y después pasar a la fase de mantenimiento, que sería un consumo de 0,03 gramos por kilogramo de peso. Si de repente esta cuestión de los gramos por kilogramo de peso pueda resultar confusa, pues está la segunda parte, que es como esta grafiquita que tenemos aquí, donde hacemos en la figura A, ahí podemos ver la fase de carga, que puede ser de 20 a 25 gramos por día entre 5 y 7 días. La mayor parte de los suplementos traen un scoop que la mayoría viene establecido por 5 gramos. Por lo tanto, en estos primeros 5 a 7 días, pues tendríamos que estar tomando de 4 scoops a 5 scoops de este suplemento y no todo junto, sino separado a lo largo del día, distribuido a lo mejor en la mañana, mediodía, en la tarde, antes de dormir. Y de esa manera, pues ya aseguramos los 20 gramos únicamente por 5 a 7 días. Pasando esta fase de carga, ya estamos en la fase de mantenimiento, donde sería, dependiendo también de los objetivos, entre 3 y 5 gramos al día y pues ya de ahí tomarla hasta que nosotros queramos. Eh, y la parte B es si yo no tengo como tal una competencia, si yo no estoy buscando un nivel competitivo y nada más quiero una cuestión recreativa, estética, mejorar mis marcas en el gimnasio o lo que sea, puedo pasar directamente a la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento nos dice que nada más mantengamos el consumo desde el primer día entre 3 y 5 gramos al día y ya consumirla hasta que nosotros consideramos necesaria una pequeña pausa. Como les decía, esta pequeña pausa no se establece como tal un tiempo determinado, sino que nos dice que nosotros podemos consumirla entre 3 y 6 meses de manera continua, sin ninguna pausa, y ya en ese periodo entre 3 y 6 meses, si tú quisieras hacer una pausa por alguna cuestión entre 2 y 4 semanas, se puede hacer, pero si no, pues tampoco pasa nada si la consumimos en estas cantidades, de 3 a 5 gramos al día. Ahora, ¿en qué momento es más conveniente tomarla? La mayoría de los estudios se han hecho en relación a cuál es el efecto que nosotros estamos buscando del consumo de creatina. Entonces, si lo que yo estoy buscando es un aumento de la masa magra, lo más recomendable es consumirla después del entrenamiento, porque lo que les mencionaba al inicio sería como si tú tuvieras un vaso con agua y lo quisieras llenar de agua. Para poder llenar ese vaso, pues primero te tendrías que tomar el agua que ya tienes en ese vaso. Funciona exactamente igual con la creatina.
Si tú tienes tus reservas intactas y quieres tomar tu suplemento de creatina, pues no se va a absorber de la mejor manera porque no utilizaste tus reservas están llenas. Por lo tanto, tendrías que entrenar, acabarte esas reservas que ya tienes y después del entrenamiento, entonces sí, ya tomas el suplemento de creatina. Y está esta tablita donde justamente nos dice como un metaanálisis de algunos estudios que se han hecho, donde la mayor parte de los beneficios que se han visto es cuando el consumo es después del entrenamiento. Si bien no es como tal un determinante de que si no te lo tomaste justamente al terminar tu entrenamiento ya no lo absorbiste o ya no vas a ver esos efectos, pues no, si no hay algún tiempo en el que puedas consumirlo después del entrenamiento y lo puedes consumir después, pues no importa, siempre y cuando se consuma. Esto independientemente de si entrenas o no, el consumo de creatina, como funciona por acumulación, lo tenemos que estar consumiendo diario si realmente quiero ver esos efectos. Entonces, si yo estoy entrenando de lunes a viernes y la estoy consumiendo nada más de lunes a viernes y el sábado y domingo no la estoy consumiendo, probablemente nunca voy a ver estos beneficios, sino que incluso los días que no entreno la tengo que estar consumiendo y esos días que no entreno, pues ya no importa el horario en el que me la tome, pero preferentemente los días que sí entreno, tomármela después. Y bueno, pues esas son las referencias del consumo. Les decía, está entre las referencias la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que justamente tiene todo este artículo en referencia a la posición que él tiene con el consumo de creatina. Está avalado por todos los organismos, tanto el Instituto Australiano del Deporte como la WADA, como el ISSN, como el de Suplementos Americanos y Educación. Entonces, tiene mucho respaldo. Es de los mejores suplementos que podemos consumir. Pues gracias por su asistencia. Vamos a pasar a las preguntas. Profe, muchísimas gracias. Vamos a proceder justamente con la sesión de preguntas y respuestas. Una vez contestadas las preguntas, vamos a compartir el enlace para que puedan descargar su constancia de participación. Las vamos a leer justo como comentamos en las indicaciones del principio de la sesión por orden de votación y para las personas que siguieron la dinámica en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la primera pregunta de Sandra Alvear. ¿Qué pasa con el consumo de creatina en una persona saludable pero que solo tiene un riñón? Bien, en este caso igual se tiene que hacer la dosificación dependiendo de los gramos por kilogramo de peso. Si hay una cuestión como más limitada, como que nada más tengo un riñón, ahí tendría que ir acompañado también del consumo de proteína. Entonces, en este caso, no sería propiamente el consumo perjudicial de la creatina, sino más bien que nosotros pudiéramos estarlo, como les mencionaba en ese estudio, consumiendo con algún otro medicamento que la interacción sí pudiera dañar al riñón o al hígado, o que estuviéramos excediéndonos en la cantidad de proteína y por lo tanto estresando otra vez al hígado o al riñón y que ya no estemos aprovechando la creatina. Pero en teoría, siempre y cuando mantengamos las dosis recomendadas para la actividad que yo estoy realizando, tanto de proteína como de creatina, no hay daño renal. Siguiente pregunta es de César Enrique. ¿Recomienda el uso de creatina en mujeres embarazadas que hacen ejercicio de fuerza? Justo está viendo algunos estudios que sugieren el consumo de creatina en el embarazo. Esto por la formación de la placenta y también de la formación de nuevos tejidos. Entonces, hasta el momento no hay ninguna contraindicación del consumo de creatina en embarazo, pero todavía siguen estudios de si la mantendríamos en la misma dosis o en qué dosis tendríamos que estarla consumiendo.
Hasta ahorita los protocolos, si no mal recuerdo, son de perdón, de 3 gramos al día. Ahí no llegaríamos a cantidades pues ya más elevadas. Buenísimo. Justamente la siguiente pregunta en orden de votación también era referente al tema del uso de la creatina durante embarazo o lactancia. Me parece que queda contestado con la pregunta anterior. La siguiente pregunta es de Pilar López. ¿Te puede afectar si tienes problemas de tiroides? Hasta el momento no ha habido nada en relación a la tiroides, más bien sería en relación al consumo de medicamentos que llegáramos a estar tomando por la tiroides, ya sea por hipotiroidismo, el consumo de sustancias que si bien la mayoría de los que pues están familiarizados como con el tema del fitness, hay bastantes sustancias que llegamos a utilizar y en esta cuestión que les decía, si se llega a utilizar la creatina como tal, el monohidrato de creatina, así solito, hasta el momento no hay ninguna contraindicación. Sin embargo, sí llega a haber algunos suplementos que llegan a traer como alanina, cafeína o cuestión así. La cafeína más bien es la que podría interactuar con algunos medicamentos de la tiroides. Entonces, ahí pues igual la cuestión nada más de tener cuidado de que el suplemento que estamos consumiendo sea específicamente el monohidrato de creatina y que no tenga otra sustancia, otro aditivo. Y pues en relación a esto también de la marca, la que sea, nada más que sea monohidrato de creatina. Pero sí, hasta el momento tampoco no hay ninguna contraindicación contra enfermedades pues de la tiroides. Siguiente pregunta de Dariana Hernández. ¿La creatina sí aumenta la dihidrotestosterona? Eh, no hay como tal estudios, de hecho creo que sí estaba ahí en en las diapositivas, no sé si por el cambio se me pasó, pero justo uno de los temas o de los mitos era justamente eso, que se cree que se cae el cabello. En la mayoría de los estudios nos hace referencia de que cuando nosotros realizamos como tal un entrenamiento de fuerza, ya va a haber cierta elevación de la testosterona. Al elevarse la testosterona, se va a producir también más su metabolito, que es la dihidrotestosterona, el DHT. Entonces, en un estudio también se hizo justamente esa relación en, en varones, donde cuando empezaron a consumir la creatina, aumentó la fuerza, al aumentar la fuerza, aumentó la testosterona, al aumentar la testosterona, aumentaba la dihidrotestosterona y vieron que se les empezaba a caer el cabello. Posteriormente empezaron a hacer estudios en relación a eso y se vio que no era tampoco significativo el aumento de DHT. Por lo tanto, también se llegó a la conclusión de que no tenía ninguna relación como tal el consumo de creatina con la caída del cabello o con el aumento de testosterona en general o de DHT. Sin embargo, sí hay cuestiones genéticas que si, por ejemplo, en el caso de los varones sobre todo, hay una cuestión con la alfa reductasa, con la enzima, sí hace que los folículos se vuelvan como más pequeños, el cabello se vuelve más delgado y más frágil, y ahí es donde vemos pues la caída del cabello. Muy bien, pregunta de Irene Ledesma acerca de los beneficios en las lesiones. ¿Esto es más para lesiones musculares o ayuda en otros tejidos? También en otros tejidos como en fracturas, hasta donde he visto en ligamentos y tendones, creo que no hay como todavía evidencia, o al menos no he revisado tanto en relación a articulaciones y tendones, pero en fracturas y en relación a lesiones musculares sí se ha visto el beneficio en que mejora la recuperación, acelera de cierta manera la recuperación. Muy bien, la siguiente pregunta es de Gildiray Hernández. ¿Recomienda el uso de creatina con adición de electrolitos? No sé si ya lo contestaste en la presentación también.
Les hablé un poquito más o menos de los electrolitos. No tanto por el consumo de electrolitos, más bien, sino por la cuestión de los hidratos de carbono. En realidad, cualquier bebida que tenga hidratos de carbono, anteriormente era como muy común ver que le agregaban la creatina a jugo de naranja o a Gatorade o Powerade. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros consumimos una bebida que tiene hidratos de carbono y que tiene electrolitos y le adicionamos la creatina, pues ya estamos asegurando la síntesis de fosfocreatina, de glucógeno y la rehidratación. Entonces, en algunos deportes o deportistas sí pudiera ser benéfica. En personas que lo hacen de manera recreativa por querer aumentar la masa muscular, depende de la intensidad a la que estén entrenando o en la fase en que se encuentren, pero ahí probablemente no sería como para todos el consumo de electrolitos, más por una cuestión de justamente de no excedernos en el sodio, más que por la creatina. Y justamente siguiendo más o menos por el mismo tema, Víctor Godínez pregunta si la creatina se puede tomar en cualquier bebida y Leticia Canseco si hay alguna contraindicación para su consumo. Hasta el momento sí se puede tomar en cualquier tipo de bebidas. Hubo un momento en el que no se sugería que se tomara con café porque decían que disminuía la absorción de la creatina. Actualmente ya se sabe que no tiene nada que ver. Sin embargo, aquí la cuestión más bien es como la practicidad, que en la mayoría de los casos la cafeína se recomienda como preentrenamiento para poder asimilar pues mejor el entrenamiento y la creatina se recomienda postentrenamiento. Entonces, si después del entrenamiento la persona lo quisiera tomar con creatina, no habría ningún problema, no hay ninguna interacción o disminución de la absorción. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta ahí sería la cantidad total de café que está consumiendo la persona, que al ser diurético no le vaya a estar generando una deshidratación. Y recordemos que la creatina pues va acompañada de líquidos, de agua, por lo tanto, no por la cafeína, sino más bien por la deshidratación que llegara a causar. Sin embargo, si se consume en dosis normales, sí se puede consumir. Incluso actualmente también se recomienda que si después del entrenamiento la quieres combinar con la proteína, con el batido de proteína, con alguna fruta, para ahí aumentarle los hidratos de carbono, también no hay ningún problema. Y con respecto a contraindicaciones que pudiesen surgir, profe. Por el momento, nada más si están consumiendo algún medicamento que sea específicamente para alguna enfermedad renal, si hay algún antecedente de daño renal de la persona, donde sí se tengan que hacer estudios antes de recomendar la creatina, pero la mayoría de los estudios que están hechos en personas sanas, sin ningún antecedente más bien de daño renal, no hay ningún problema que se consuman. Ahí más bien sí tener el cuidado antes de recomendarla o de consumirla si ya se padeció alguna enfermedad en relación al hígado, al riñón, y si por el momento se está cursando con algún consumo de medicamento o algún otro suplemento. También aquí la cuestión es que en estos estudios donde se vio el daño renal, se menciona que se estaban consumiendo esteroides anabólicos. Entonces, si por ejemplo un fisicoculturista está consumiendo los fármacos, los esteroides y quiere consumir más sustancias, ahí habría que ver hasta qué grado una cosa está dañando tanto al hígado como al riñón, pero hasta el momento, como les digo, mientras lo manejemos en las dosis normales y si la persona está sana y no está consumiendo ninguna otra sustancia que pudiera perjudicar, no hay contraindicaciones del consumo de creatina. Muy bien, vamos con la penúltima pregunta de Cristal Álvarez. ¿Cuál es la diferencia entre la creatina monohidratada y la creatina hidrolizada? En esta cuestión sería más bien químicamente cómo está establecida. El monohidrato de creatina, pues es la sustancia a la cual le agregamos nada más agua, la hidratamos y ya eh, podemos utilizar esto. Hay, como les decía, muchas sustancias como el hidrolizado, como el clorhidrato de creatina, como
no me acuerdo cuál es el otro. Entonces, en relación a la diferencia, tiene que ver la estructura química y en relación al consumo, la mayoría de los estudios de los que les hablé están hechos con el consumo de monohidrato de creatina. Entonces, las recomendaciones de estos organismos justamente nos dicen que nos apeguemos nada más a lo que es el monohidrato, que no consumamos otra sustancia a pesar de que pudiéramos pensar que va a ser lo mismo. Químicamente sí pudiera diferir un poco, si es hidrolizado, si es como más cortada bueno, no cortada, pero en forma más sencilla la molécula. Entonces, hasta el momento, nada más el monohidrato de creatina. De acuerdo, y como última pregunta, profe, por aquí veo que nos presentan dos casos de posibles efectos secundarios en la toma de la creatina. Entonces, Ricardo Molina nos plantea que su esposa tomó creatina durante un tiempo y lo relacionó con una reducción significativa del sueño. Y después Luis Iván nos comenta que uno de sus pacientes refería un dolor fuerte de estómago cada que lo tomaba. Entonces, con respecto a estos dos casos, me gustaría preguntar, profe, sobre efectos secundarios que haya ya registrados. Bien, referente a los efectos gastrointestinales, sí se ha reportado que cuando nosotros consumimos dosis elevadas de creatina, sí pudiera llegar a ocasionar malestares gastrointestinales. Dentro de los más comunes sería como distensión o diarrea. Esto sobre todo pasa en la primera fase, que es en la fase de carga, donde tenemos que estar consumiendo entre 20 y 25 gramos al día. En este tipo de casos se sugiere que se pase directamente a la fase de mantenimiento. Si incluso en la fase de mantenimiento llega a ocasionar molestias o malestares, también reducir la cantidad. En la fase de mantenimiento sería entre 3 y 5 gramos al día, entonces probablemente iniciar con una dosis de 3 gramos al día y también tener cuidado del resto del consumo de los alimentos, ya que como les mencionaba, si yo estoy consumiendo demasiados alimentos de origen animal que son fuente de creatina y aparte me estoy tomando el suplemento y aparte mi cuerpo ya está produciendo de manera endógena cerca de 1 gramo, entonces ahí probablemente ya me estoy excediendo, pero estoy dando varios factores. Y la otra era en relación a la pérdida de sueño, ¿sí, verdad? Sí, tal cual. Bien, como tal, no ha habido nada en relación a conciliar el sueño, en relación al insomnio. Ahí, pues no sé, se me pudiera ocurrir el consumo de algunas otras sustancias o incluso el efecto del ejercicio, que si se estaba realizando en periodos cercanos al descanso, la persona, no todas las personas funcionamos igual. Hay veces que la persona termina como con más energía, pero no es por la creatina, sino más bien por el entrenamiento. Entonces, si después del entrenamiento ya se acerca el tiempo de descanso, muy probablemente sí pudiera interferir en tener como mucha energía, como, pues sí, como más vitalidad para seguir haciendo actividades. Hay personas a las que les funciona entrenar en la mañana y hay personas a las que les funciona entrenar en la noche, pero en algunos casos, y no es nada relacionado con la creatina, sí se ha visto que si la persona entrena en demasiado noche, a veces sí interfiere en la conciliación del sueño. La mayoría de los varones refiere justo lo contrario, que van, entrenan en la noche, se cansan y llegan y su descanso es como muy, muy bueno, pero a veces no pasa pues igual. Buenísimo, profe. Pues entonces con esa pregunta vamos a cerrar esta sección. Sabemos que faltaron por ahí varias preguntas. Intentamos apegarnos lo más posible al tiempo predeterminado. Y además les queremos comentar que este tipo de seminarios los hacemos como una introducción a un área de estudios. Sabemos que bueno, incluso me permito también felicitarte porque no es fácil sintetizar temas que dan para tanto desarrollo, tantas dudas, tantas preguntas en solamente una hora. La verdad es que es muy, muy loable y mucho de reconocerse, profe. Entonces te felicito por tan buena ponencia. Sé que hablo también en nombre de muchos de los asistentes. La verdad es que es un tema muy interesante
Y antes de despedirte, profe, me gustaría mucho, pues, si quieres cerrar con algunas palabras con respecto al tema y con respecto también al diplomado próximo a iniciar. Bien, pues primero que nada, gracias por su interés, por su asistencia. Efectivamente, sí, a veces es complicado sintetizar tanto. Les digo, esos artículos son metaanálisis de metaanálisis de metaanálisis y a veces sí está complicado tener como una postura al respecto. Entonces, en relación a esto, sí nos toca estar estudiando constantemente, tratar de actualizarnos y justo ver en qué nos respaldamos para hacer una recomendación de suplementación. Entonces, es un tema muy padre ya cuando en suplementos se ve pues toda la gama de suplementos que tenemos. Ahorita nada más hablamos de la creatina, pero en realidad son muchísimos, son muchas posturas, muchos protocolos, cuáles son los beneficios como de cada uno o ante qué deportes podemos consumirlos. Entonces, sí está muy interesante. Si les interesa, es un área muy padre de explorar. Profe, ¿alguna red social, algún método de contacto por el que te puedan estar siguiendo los asistentes? Sí, claro. En redes sociales estoy como Nutri Eric Duarte o así me pueden encontrar, Eric Duarte. Estoy en Facebook, en Instagram, TikTok. Ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa, cualquier duda que surja, ahí estamos. Nuevamente, muchas felicidades, profe, y darte las gracias por tan buena ponencia. Esperamos verte muy pronto nuevamente, ya sea en algún otro seminario o en alguno de los muchos eventos que estamos organizando en Universidad CEDEFIS. Te pido, por favor, que no te desconectes, porque por ahí, como estás como coanfitrión, a veces puede pasar que se nos cierre la sesión a todos los asistentes. Entonces, ya nada más comparto, de hecho ya se está proyectando el código QR, también en el chat voy a compartir un enlace, una liga URL para que puedan acceder al formulario con el cual van a poder descargar, bueno, de hecho les va a llegar a su correo electrónico una constancia digital de su participación en el presente seminario. Les va a llegar en cosa de 2 minutos completamente personalizada. Voy a dejar esta diapositiva un par de minutos más. Les recordamos también que tienen como beneficio especial el descuento del 100% en el costo de inscripción, además del descuento de hasta 25% en sus mensualidades para estudiar el Diplomado Internacional en Nutrición Deportiva, que comenzará el día 8 de noviembre. Tienen hasta el día sábado a las 11:59 para aprovechar esta promoción. Por ahí algunas personas nos están compartiendo su nombre en el chat. Si están interesados, háganlo de esa manera. Compártanos, por favor, su nombre. El día de mañana, una asesora educativa de nuestro equipo de admisiones les va a mandar mensaje vía WhatsApp para darles toda la información correspondiente a este diplomado. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes la sesión. Espero coincidir nuevamente con la mayoría en los futuros eventos organizados por Universidad CEDEFIS. Les deseo que estén muy bien y pasen una excelente noche. Yo por aquí me quedo pendiente un par de minutos. Profe, un abrazo y excelente noche. Gracias, buenas noches para todos. Diplomado Internacional en Nutrición Deportiva. 100% en línea con una duración de 6 meses. Clases en vivo y acceso a la plataforma donde podrás visualizar las clases grabadas y el material adicional. Estudia desde cualquier parte del mundo. Aprende de ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional y especializa tus conocimientos. Maximiza el rendimiento de los atletas y acompáñalos en su trayectoria hacia el éxito con nuestro Diplomado Internacional. Desarrollarás habilidades para ofrecer atención nutricional personalizada adaptada a las necesidades individuales y colectivas en una variedad de disciplinas deportivas. Entender los principios y sistemas de entrenamiento esenciales con el fin de ofrecer una nutrición adecuada y eficaz. Realizar evaluaciones detalladas del estado nutricional de los atletas, identificando áreas clave para la intervención. Diseñar planes de hidratación personalizados. Generar recomendaciones sobre el uso de suplementos basados en evidencia y necesidades específicas del deportista. Nuestra modalidad de estudio es flexible. Avanza a tu ritmo y mantén un equilibrio entre tus compromisos laborales y personales. Demuestra tu dedicación con el aprendizaje continuo e incrementa tus competencias profesionales. Transforma tus proyectos en realidades comerciales exitosas y rentables. Abre puertas a nuevas oportunidades laborales y mejor remuneradas. Conviértete en un profesional de la nutrición deportiva.
Amplía tus horizontes, descubre tu potencial y forma parte de la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. CEDEFIS, la Universidad del Deporte. Profesionaliza tu futuro.